¿Qué tal? ¿Cómo están, comunidad? Bienvenidos a nuestro seminario. El día de hoy vamos a hablar de uno de los enigmas más importantes que yo he conocido a lo largo de 30 años en recursos humanos. Y esta es la colaboración. La verdad es que es de los enigmas más importantes porque uno se pregunta cuando está en recursos humanos, ¿qué puedo hacer para que la gente colabore de forma voluntaria? Porque hay una resistencia muchas veces de los colaboradores a la colaboración, al trabajo en equipo. Y te voy a decir una de las cosas, biológicamente es posible que la gente cambie la forma en que piensa y empiece a colaborar de forma voluntaria y además se mantenga en el tiempo. Sí, es verdad. Es posible, pero por eso vamos a adentrarnos a temas que normalmente en recursos humanos no se tocan. Y vamos a hablar hoy del sistema nervioso central y del sistema endocrino. Dos elementos biológicos fundamentales para lograr la colaboración y que normalmente nosotros en RH desconocemos. ¿Por qué me metí a la neurobiología, que es uno de los elementos que empecé a estudiar y que he estado preparándome ya en 2024-2023 para poder abordar este tema con mayor capacidad científica? Porque una de las cosas más importantes es que los equipos tienen alta resistencia a colaborar, muchas veces derivados pues, de un ambiente tóxico, de una situación que puede ser cultural. Es más, podría decirte que muchas veces no nos damos cuenta que tiene que ver con hábitos que tienen las personas. De ahí que una de las cosas más importantes es que la colaboración se vuelve un elemento fundamental para justamente lograr los resultados, llegar a la visión de negocio y mantener tanto los equipos como las áreas, así como las empresas de manera más unida. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos damos cuenta que por más que capacitamos, por más que nos enfocamos en ayudarlos con herramientas o habilidades gerenciales, por más que nosotros buscamos que a través de la capacitación o el desarrollo organizacional o el procesos de cultura logremos que la gente colabore, que haya equipos más sólidos y más fuertes? Bueno, pues yo soy Visa Escalante y te voy a hablar de hoy la hormona de la colaboración. Y la hormona de la colaboración es la oxitocina, conocida también como la hormona del amor. Y esta se genera en un proceso biológico dentro de nuestro cuerpo, que llega al sistema nervioso, que nace en el sistema endocrino, pero que además está en el torrente sanguíneo de forma constante. Muy bien, ¿cuál es el sistema nervioso? Básicamente es la parte que tiene que ver con lo que pensamos, lo que desarrollamos en nuestro pensamiento consciente. El sistema nervioso tiene que ver con el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, la amígdala y una serie de factores que están dentro de nuestro cerebro que marcan mucho nuestra conducta. El otro día veía un documental súper interesante y de las cosas más rescatables es que hay una relación directa entre lo que nosotros consumimos a nivel de alimentos con la violencia. Imagínate nada más que podamos nosotros entender que muchas veces el ser violentos tiene una relación directa en nuestra conducta, digamos, social, que tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo todos los días y es la ingesta de alimentos. Aunque ustedes no lo crean, este tema médico, que la verdad es que es fascinante, tiene que ver muchas veces cómo enfrentamos las cosas. Y el sistema nervioso, que es aquel que nos ayuda a nosotros canalizar de forma positiva o negativa las emociones. Vamos a hablar entonces la primera etapa del proceso del sistema nervioso. ¿Qué son las emociones y por qué son tan importantes en el relacionamiento social? Las emociones son aquello innato que tenemos nosotros de forma involuntaria, que de hecho se manifiesta aunque nosotros no estemos conscientes de que estamos viviendo eso. Otra cosa importante de las emociones es que normalmente, y ahora como ha habido tanta información acerca de las emociones, las podemos nosotros reconocer como la ira, como la sorpresa, como la alegría, como el miedo. Y estas son primarias. ¿Qué significa primarias? Que vienen y nacen con los seres humanos. De hecho, si tú te das cuenta, la alegría o el asco, por ejemplo, que llega a sentir un bebé, un pequeño, un chiquito, no necesariamente lo aprendió socialmente. Es algo biológico que viene pues, en su ADN y que sucede pues, de forma espontánea. De hecho, un bebé cuando consume a lo mejor una leche echada a perder, automáticamente tiene asco. Y esto pues, es una emoción que recibe, digamos que la boca, y esto se va al cerebro y el cerebro le manda entonces información acerca de que eso está echado a perder o que no sirve, y el bebé automáticamente gesticula, hace gestos de asco, siente de hecho repulsión por la leche.
Esto es algo innato que viene en los seres humanos, de ahí que las emociones es algo que se presenta constantemente y durante todo el día y vamos nosotros experimentándolas. Generalmente son espontáneas, en un tiempo muy determinado, muy corto, y además son aquellas que son inconscientes, vienen derivadas de nuestro sistema nervioso, salen de forma natural, ¿vale? Y las emociones entonces son una de las cosas que marcan nuestra conducta. Por ejemplo, piénsalo en la mañana, tú vas manejando, estás sobre periférico, sobre viaducto, la calle que tú quieras. Imagínate que en ese momento tú estás para incorporarte a una vía rápida y en ese momento entra un auto y casi te pega, ¿sí? Y se mete de forma violenta frente a ti. Automáticamente esa emoción de enojo, que no necesariamente puede ser que sea tan grave como la ira, pero en ese momento el proceso de enojo puede ser muy fuerte y tiene un impacto directamente sobre lo que estás sintiendo en ese momento. En ese momento te enojas, le puedes gritar de cosas o simplemente empezar a decir cómo es posible que se meta así, por poco y choco. Y ese tipo de cuestiones, si te das cuenta, son totalmente involuntarias. Las emociones entonces se van presentando a lo largo del día, durante nuestra vida y durante todo el tiempo que vamos a estar aquí viviendo en, pues digamos que nuestro proceso. Pero algo bien interesante es que las emociones, cuando se vuelven conscientes, cuando una persona, esa emoción primaria, la transforma en una emoción secundaria, la podemos conocer como sentimiento. Y el sentimiento entonces se deriva de una relación consciente de nosotros con esa emoción. Y esa emoción que se vuelve consciente, ahora sí, se puede mantener durante un tiempo prolongado, puede ser una decisión sentirla o no. También se puede, vivir o experimentar a través de procesos de rumiación, que ahorita vamos a hablar justo de eso, y además este sentimiento se puede mantener a lo largo de mucho tiempo, durante periodos prolongados. Por ejemplo, una persona que ha recibido violencia verbal en su trabajo durante mucho tiempo, puede ser que esté experimentando justamente un sentimiento primero de enojo, hasta que puede llegar a ser ira o rabia, y esto le genere otro tipo de sentimientos que desencadenan como amargura o tristeza. De ahí que las enfermedades laborales están tipificadas hoy como generadores de procesos mucho más graves, porque al somatizarlas en el cuerpo se pueden derivar en enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, como la hipertensión, como la diabetes. De ahí que los sentimientos, cuando nosotros experimentamos constantemente algo, pues se vuelven recurrentes y además en la memoria de nosotros, en el hipotálamo, en el hipocampo, donde ese sentimiento que se repite y se repite, pues nos va generando ciertas sensaciones. Entonces, las sensaciones que nosotros sentimos en los sentimientos van asociadas con esos momentos en particular. De ahí que cuando nosotros experimentamos durante mucho tiempo esta violencia verbal, se nos puede volver algo degenerativo, algo crónico y sentir por esa persona o por esa situación en particular, pues ya digamos que un rencor a largo plazo. ¿Por qué hablo de los sentimientos con esta parte tan importante? Porque de ahí se deriva lo que puede ser, ¿sí?, un estado de ánimo. De hecho, cuando vemos a gente que está deprimida o que tiene procesos desafiantes de vida y que no necesariamente está plena o que está aburrida, sí, pues es consecuencia de este sentimiento prolongado que lo va viviendo hasta que se convierte en un estado de ánimo y que se mantiene en temporadas o de forma muy larga o temporalidad muy larga. De ahí que también la felicidad, como la colaboración u otros sentimientos, también se derivan justo de estas vivencias que vamos teniendo. Porque es tan importante esto que lo entendamos, porque tiene que ver con nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema endocrino. Vamos a entrar ahora a un tema cuando ya se trata de algo mucho más grave, se vuelve un rasgo de personalidad. Por ejemplo, llegamos a encontrar personas que tienen un carácter, que le llamamos un carácter o un temperamento, muy iracundo, enojón, depresivo, triste. Y ya entonces, cuando nosotros mantenemos un sentimiento que se vuelve un estado de ánimo y este estado de ánimo se vuelve crónico, puede que se derive entonces ya a un rasgo de personalidad que sea de nuestra persona. No todo es negativo, ¿eh? Aquí también tengo que aclarar que puede que nuestro rasgo de personalidad, por ejemplo, hay personas que tienen muy buen sentido del humor.
siempre se están riendo, son gente que está feliz. Es derivado también de esos sentimientos que han vivido de forma cotidiana con las interacciones que tienen con personas, con situaciones, el mismo ambiente laboral o el mismo ambiente familiar que les van generando justamente este estado de ánimo y después de este rasgo de personalidad. ¿Te has puesto a pensar cuál es tu rasgo de personalidad, si es que lo tienes? ¿Te has puesto a pensar si hoy pudieran describirte personas que te conocen, cuál sería tu estado de ánimo? Tu estado de ánimo entonces va derivado de estos sentimientos y estas emociones que vas experimentando todos los días. De ahí que es muy importante entenderlos porque los equipos, al igual que las personas, pueden mantener estados de ánimo derivados de las relaciones interpersonales que hay dentro de los vamos a llamar, ambientes laborales. De ahí que es muy importante entender que entonces esto puede ser biológico. Es interesante. Nuestro cerebro, pues básicamente es el centro del control de nuestro cuerpo y recibe y procesa todo lo que nosotros vamos experimentando. El cerebro, de hecho, nos ayuda a nosotros a estimular pues aquellas emociones, aquellos sentimientos o aquellas interacciones que nosotros vamos teniendo con otras personas. Es muy importante entender que todo el sistema nervioso se conecta a través de la médula espinal en nuestro cuerpo, lo que significa que muchas veces, si puedes tú preguntártelo, algún sentimiento que se ha estado somatizando es probable que se manifieste, ¿sí?, en algún dolor. Fíjate, es bien interesante. Yo tuve hace muchos años herpes golden por un tema de la manejada. Estaba manejando y entonces me dio herpes golden del estrés que me provocaba manejar. Esto ya tiene muchísimos años. Y vamos a llamarle que esto fue derivado de una emoción negativa ante manejar. Y de hecho fue una de las cosas que a mí me retó más. Manejar fue de las cosas que a mí me ha costado más trabajo aprender, pero que hoy soy muy diestra. Bueno, entonces cuando este sentimiento que se manifestó en mi cuerpo a través del herpes golden, pasaron los años, yo obviamente me curé de esa enfermedad, pero fíjate qué interesante. Mi sistema nervioso central, en mis recuerdos en el hipocampo, cada que yo tenía un evento complicado al momento de manejar, de hecho, si tenía algún percance o algún susto durante el manejo, se me manifestaba o yo sentía el dolor donde tuve el herpes golden. Es decir, se generó una memoria en mi cuerpo que cada que yo tenía un desafío derivado de manejar, estaba asociado con ese recuerdo de esa, pues vamos a llamarle esas experiencias primarias que tuve al empezar a manejar, se manifestaba en mi cuerpo. Lo mismo sucede con otras formas, otros sentimientos que se van manifestando con nosotros. De hecho, si tú te pones a pensar un aroma, ¿sí?, que es de lo que más se manifiesta en nuestros recuerdos, en el hipocampo, y también a lo mejor una sensación, van generando entonces en nosotros ciertos recuerdos. Y esos recuerdos que tienen memoria hacen que nuestro cuerpo pues sienta, obviamente, ante cualquier desafío parecido, pues una sensación similar. ¿Te ha pasado que de repente llegas a un lugar y hueles algo, un perfume, algo que te recuerda a lo mejor tu infancia, un momento muy bonito de vida, tu adolescencia? Es más, yo te diría que a lo mejor un momento muy desafiante y que se queda grabado también auditivamente, fíjate, muy interesante. Una canción, una película, un fragmento de algo que visualmente a lo mejor viste en un momento muy complicado o muy grato de tu vida, al momento que vuelves a verlo, experimentas esa misma sensación. Es bien interesante porque eso se va grabando en nuestro hipotálamo y también en el hipocampo. ¿Y qué sucede con esto? Que van generando memorias que al final siempre van a tener una repercusión sobre nuestra relación. De ahí que muchas personas, cuando en los ambientes laborales son muy difíciles o muy tóxicos, suelen tener cierta resistencia a colaborar o mantienen cierta resistencia a colaborar debido o derivado de ciertas cosas que hayan vivido en el pasado. De ahí que muchas personas suelen ser personas pues a lo mejor muy competentes y tienen muy buen desempeño, pero que a lo mejor socialmente no son tan competentes o no tienen una relación tan buena con los equipos. Muchas veces derivado justo de este tipo de sensaciones o sentimientos que se generaron a lo largo de cierto tiempo. Vale, esta parte es muy importante porque dentro del sistema nervioso están las neuronas, que son estas células que componen el cerebro, que hacen esta sinapsis, que se conectan a través de las dendritas y que hacen esta sinapsis que van generando esta forma en la que pensamos. De hecho, es interesante porque
Muchas veces nosotros creemos que nuestro cerebro pues está así y que ya tiene, digamos que cierta forma de pensamiento y que no somos capaces de cambiar, y esto es una verdadera falacia. Te voy a decir por qué. Porque es más, hasta biológicamente nosotros podemos generar esta nueva conexión sináptica de nuestras neuronas, y podemos hacer esto famoso que se llama o se conoce como neuroplasticidad. La neuroplasticidad básicamente puede ser biológica o puede ser de pensamiento. ¿Qué significa? En la parte de la neuroplasticidad, voy a poner un ejemplo de una persona que estaba construyendo unas vías, que en el momento que explota la dinamita, sale volando una varilla de metal y se le clava en el cerebro y sale por la parte de abajo de la mejilla izquierda. Esta persona que tuvo ese accidente, que en aquel momento no era tan fácil que se le dieran asistencia médica, pues resulta que pierde una parte de su cerebro, de la parte del neurocórtex, que es la parte, digamos, más consciente del ser humano. Esta persona increíblemente empezó a tener una sinapsis distinta, es decir, sus neuronas se conectaron de forma distinta y empezó a tener conductas que nunca había tenido antes. Por ejemplo, se volvió violento, por ejemplo, se volvió una persona iracunda, se volvió enojón, cuando antes era una persona sociable, tranquila y equilibrada. Lo que significa entonces que esta sinapsis, es decir, la necesidad de nuestro cerebro de volverse a conectar a nivel neurológico, hace que nosotros tengamos esta neuroplasticidad. De ahí que te digo que la neuroplasticidad puede ser tanto biológica como social. Otro caso hubo en Estados Unidos, una persona que era un pederasta, que era un pedófilo y que tuvo dentro del cerebro se le desarrolló un tumor cancerígeno. Total de que se lo extirpan, y con esa extirpación del tumor se fue también parte de lo que era en sus recuerdos, en sus memorias, en el hipocampo. Al momento que le extirpan esto, esta persona deja de tener esas conductas difíciles, antisociales. Pero resulta que al paso de los años lo siguen pues cuidando médicamente, esta persona vuelve a tener este tumor y vuelven a aparecer estos comportamientos antisociales. Lo que significa entonces que esta parte biológica es muy importante entenderla en la parte de recursos humanos, porque muchas veces nosotros echamos la culpa o señalamos como de mala actitud o una manzana podrida a ciertas personas por ciertas conductas sociales. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que también tiene un impacto la parte, digamos, de los hábitos, de los alimentos y de una serie de factores que son biológicos. Yo siempre he dicho que una manzana podrida, ¿sí? Y de hecho lo escribí en uno de los artículos del Economista que publiqué hace ya un par de años, no nace siendo una manzana podrida. Es mucho derivado de la situación social, de la estructura social donde está, asimismo también la parte biológica. Entonces, esto se vuelve muy importante, te voy a decir por qué. Porque estos impulsos electromagnéticos que se generan en nuestro cerebro tienen un impacto también sobre nuestro comportamiento social, y casi ninguno de nosotros nos ponemos a pensar que esta parte de la neurobiología tiene un impacto importante en los estudios que se hacen sobre clima laboral, relaciones interpersonales o cultura. Las neuronas se dividen básicamente en 3 grupos: en sensoriales, en motoras y en interneuronas. Estas neuronas que se conectan o que se van conectando, que hacen esta sinapsis a través de estas dendritas, que se van relacionando, también suelen compartir esta información que nosotros vamos generando, la que vamos viviendo. Y muchas veces una situación traumática, ¿sí? Hace poco leía un libro muy interesante que se llama Criminalmente, que seguramente muchos psicólogos, mucha gente, psiquiatras que se dedican a este tema más médico, sí te darán testimonio de que muchas veces un asesino, una persona que tiene algunas conductas patológicas sociales, tiene que ver mucho con esta conectividad. Muchas veces derivado también de un accidente, un golpe en la cabeza fuerte y una estructura social que no necesariamente está equilibrada y que puede provocar en los individuos problemas sociales y después derivarlos a cuestiones ya más delicadas como pues asesinos o gente que está delinquiendo o que comete crímenes, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter a esa materia.
A mí lo que me interesa contarte en esta parte es que es muy importante entender que biológicamente nosotros también podemos ser propensos a la colaboración, al relacionamiento social. Y es muy importante entenderlo porque casi todos los que vivimos en el ambiente laboral, pues buscamos siempre encontrar sinergia y alcanzar los objetivos en común, conjuntos. Es decir, que los equipos se orienten a resultados y que justo alcancen esta visión de negocio en conjunto y sin desgaste. Y una de las cosas importantes que yo he visto a lo largo de estos años es que la mayoría de nosotros no considera que puede haber un efecto biológico directamente relacionado con nuestra conducta. Y esto derivado también de nuestra estructura social. Entonces, cuando hablamos nosotros de las neuronas, que están las dendritas, el axón y el cuerpo celular, tiene que ver muchas veces cómo vamos haciendo esta sinapsis, esta conexión. Y esta conexión se deriva muchas veces de la experiencia que vamos viviendo. De ahí que cuando laboralmente nosotros trabajamos en ambientes tóxicos, y voy a hablar del ambiente tóxico porque quiero ponerlo a nivel biológico. Imagínate que tu cuerpo que tiene cortisol y adrenalina y que además, ojo, aquí, el estrés, que es la combinación entre cortisol y adrenalina, es un activador. Es un proceso natural que entra en el sistema nervioso, que está en, obviamente, nuestro sistema sanguíneo, pero algo bien importante que pasa es que nosotros, a nivel de individuos o como personas, sí podemos tener cortisol y adrenalina en algunos momentos de nuestra vida que nos buscan o que provocan que nos activemos para poder responder ante una situación. Pero cuando una persona mantiene un cortisol y adrenalina de forma constante en el cuerpo, imagínate que esto es como si estuviera la persona en una situación desafiante todo el tiempo. Es como si estuviera en una película de terror. Lo que significa entonces que cuando una persona está constantemente viviendo estos procesos complicados, desafiantes o de retos, la persona pues se puede estar desequilibrando constantemente porque biológicamente nosotros no estamos hechos para estar activados eternamente. De ahí que por eso el estrés es considerado algo malo, porque puede derivarnos enfermedades crónico-degenerativas como las que ya hablamos al inicio, como la diabetes, como el cáncer, como la hipertensión, que son pues de los males modernos más fuertes porque constantemente todos, y tú pregúntatelo, estamos viviendo con cortisol y adrenalina en niveles altos. Y para que el cortisol y la adrenalina lleguen a niveles naturales óptimos en tu cuerpo, tardamos 6 horas en perderlo. Así que procesos, ahorita vamos a hablar de cuáles son las cosas que pudieran hacer para mejorar la calidad de nuestros equipos y mejorar, por supuesto, digamos, generar el buen estrés, que es el diestrés, el euestrés, y no vivir constantemente en el diestrés pudiera ser un elemento muy importante. ¿Por qué es importante hablar del estrés? Porque nos hemos acostumbrado a esa palabra. De hecho, la calificamos como algo malo. Cuando a ti te dicen es que estoy estresado, es como si estuvieras enfermo o retado. Y no necesariamente es así. Significa que a lo mejor si en la mañana tenías que llegar a una junta a las 8 de la mañana y siempre estás viviendo al límite y tus hábitos te llevan a siempre estar saliendo corriendo y no llegas puntual nunca a ningún lado, pues vives en altos niveles de cortisol y adrenalina porque siempre estás bajo este sistema de presión y de, por supuesto, andar como pues siempre alerta, ¿sí? De ahí que muchas veces nuestros equipos, y piénsalo, mucha gente que está trabajando actualmente probablemente vive bajo este proceso constante de euestrés o de diestrés. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que el estrés no es malo, en realidad es un activador que tiene de forma natural nuestro cuerpo y que si no fuera por eso, pues no podríamos escapar de un tigre, ¿no? O sortear un auto que te va a atropellar. Al final, parte importante de nuestro activador es básicamente para salvar la vida. Pero una cosa es que nosotros tengamos ciertos momentos en el día donde necesitamos activar el cortisol y la adrenalina para activarnos, pero otro muy difícil o otro proceso no sano es que nosotros mantengamos este nivel de cortisol y adrenalina durante periodos prolongados, que hace que entonces todo el tiempo estemos a la expectativa o alertas, y eso también puede generar ciertas conductas o estructuras sociales que nos están siempre retando, que no siempre podemos colaborar de forma, digamos, sana. De ahí que cuando nosotros hablamos del estrés y que nuestros equipos constantemente viven en eso, porque todo el tiempo estamos en bomberazos o corriendo, pues imagínate el equipo con altos niveles de estrés que se mantiene trabajando colaborativamente.
pues casi siempre hay un choque, pues porque todos traen un nivel altísimo, ¿sí?, de cortisol y adrenalina. Imagínate todo el tiempo estar como si estuviéramos viviendo en una película de terror, pues cómo se encuentra nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema, y ahorita vamos a hablar del sistema endocrino. Entonces, esta parte que me parece que recursos humanos es de lo poco que se ha estado hablando, realmente hay muy poca gente hablando de esto todavía, es porque la mayoría de nosotros cree que la conducta es derivada puramente de la parte social, de una estructura, de la infancia, de nuestra escuela donde estudiamos, de donde trabajamos, de la familia que tenemos, de la pareja que tenemos, de nuestras relaciones sociales que tenemos, del trabajo que tenemos, y no necesariamente se consideran algunas cuestiones biológicas para esta relación social. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la capacitación en dar solamente competencias blandas o sociales o alineadas a alguna cuestión que tiene que ver con la parte social y que no nos enfocamos en entender cómo se encuentra esa persona y esos equipos, nosotros podemos tener ese sesgo porque no nos damos cuenta que muchas veces estos niveles altos de estrés pues se contagian. Y de hecho, Susan Davis, en uno de sus libros más importantes, habla justamente de que las emociones, como los sentimientos, son contagiosos. Es decir, cuando llega tu jefe de malas, cuando llegas a un lugar y la gente está hostil, o recibes hostilidades del inicio, o una relación ciertamente como pues, distante o ofensiva o mala, pues de manera natural tú te muestras igual. Es decir, respondes de la misma forma. De ahí que cuando llega un jefe de mal humor, o tienes un jefe iracundo, enojón, o tiene un estado de ánimo constantemente de amargura, pues contagia a sus equipos. Y esta relación que se va mostrando de manera social, pues tiene un impacto sobre los equipos y sus resultados. De ahí la importancia de esta información. Ok. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que las neuronas se comunican entre sí a través de los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Los conocemos mucho, de hecho muchos son muy famosos. La dopamina, por ejemplo, es de lo que más hemos oído en redes sociales, en la información que recibimos constantemente en internet. La serotonina, que también la conocen mucho por el tema del ejercicio, por el tema de la activación. La acetilcolina, la noradrenalina, que son menos comunes, el glutamato. Si tú te das cuenta, estos neurotransmisores que están dentro de nuestro sistema nervioso central, pues son algo que conecta, ¿sí?, esta sinapsis que nosotros vamos haciendo y que tiene una relación directa en nuestro comportamiento. Imagínate lo interesante que es. Por ejemplo, yo desde otro día le decía a una persona que cuando tienes la noradrenalina baja, pues tienes tendencias, ¿sí?, a no tener una pareja monógama. Es interesante, pero hay personas que tienen la noradrenalina baja. Entonces su nivel de interacción con otras parejas pues es alto, ¿no? Algo bien interesante pasa también con la dopamina. Por ejemplo, cuando la gente tiene altos niveles de dopamina, pues que se va directamente al sistema de recompensa. La gente quiere vivir siempre pues en la diversión, en el consumo de sustancias, viviendo la vida loca. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué esta persona no ha sentado cabeza? ¿O por qué esta persona es así, tan eufórica, siempre quiere vivir en la fiesta? Pues muchas veces derivado justamente de estos neurotransmisores que tienen. Y están relacionados directamente con muchas veces el consumo de alimentos, aunque ustedes no lo crean. De ahí que esta parte, cuando nosotros lo trasladamos a los equipos, piénsalo. Yo llego siempre a las capacitaciones, ya hay un combo literalmente gigante entre azúcar del café, un montón de refrescos, un montón de galletas y un montón de, pues vamos a llamarle productos derivados también de la leche, que lo que hacen es que desde el inicio de la capacitación, pues ya están generando altos niveles de dopamina, porque la gente está consumiendo altos niveles de azúcar desde que inicia, lo que muchas veces puede restar puntos al aprendizaje. La gente está muy acelerada y muchas veces no tiene esta capacidad consciente de una buena relación social. Entonces imagínate lo que consumen tus colaboradores. Alimentos, piénsalo. ¿Qué tanto consumen de grasa, de sales, de azúcar, que pueden estar provocando justamente esta resistencia a la colaboración, aunque ustedes no lo crean? Entonces, a nivel biológico, nosotros pues no estamos preparados para estar consumiendo tantas cantidades de azúcar. De hecho, pues imagínate cuántas personas en México hay un alto porcentaje de gente con diabetes que justamente tiene esta resistencia al azúcar a través de bajos niveles de insulina,
que generan pues estas enfermedades crónico-degenerativas y muchas veces es derivado de nuestro consumo. Aunque tú no lo creas, yo hace poco reíamos mucho porque yo decía, yo hice las paces con mi cuerpo, pero es verdad. Hoy consumo a lo mejor una cantidad diferente de azúcar que no consumía antes, mucho más, pero he bajado o he equilibrado el tema de las grasas, por ejemplo, o le he bajado la sal. Y esto sí ha generado un cambio biológico en mi cuerpo. De hecho, físicamente se ve distinto a hace unos meses. Y es muy interesante porque si nosotros hacemos un scouting, tú párate ahorita de tu lugar. Ve como si fueras detective y vete a todos los lugares y los rincones. Si te puedes ir a otro centro de trabajo, ¿cuánta gente tendrá sobrepeso? ¿Cuánta gente puede tener hoy diabetes? ¿Cuánta gente hoy tiene hipertensión? ¿Cuánta gente está con cáncer dentro de tu empresa? Si tú hicieras una revisión demográfica de qué tipo de alimentación, las edades, el tipo de hábitos que tienen, te vas a sorprender de lo que está viviendo tu organización. Y nosotros no nos metemos a esos temas. Es decir, casi todo lo vemos a nivel de comportamiento social y que está derivado de una mala actitud o de una buena actitud. Y no todo es eso. De ahí que te platicaba que este artículo que yo hablaba de las manzanas podridas, pues no toda la gente que es una manzana podrida, ¿sí? Pues es un tema de solo mala actitud. Tiene que ver muchas veces también con sus hábitos y con su ingesta de azúcar. Y eso nosotros no nos ponemos a pensar. Pensamos que solamente las personas que tienen algún problema, pues tienen un problema social. Gente que no le gusta colaborar, es gente que está con resistencia al cambio y es gente que tiene problemas. Pero nos hemos puesto a pensar que muchas veces tiene que ver con aquellos hábitos que no hemos educado. Entonces esta parte se vuelve muy importante porque estos neurotransmisores tienen una relación directa en la conducta social y en el comportamiento que vemos todos los días en las oficinas, que vemos todos los días en los fuentes de trabajo. Nosotros no pensamos en eso. De ahí que una de las cosas más desafiantes es que hace muchos años, hace como 15 años, yo sí me quedé pensando, oye, debe de haber una fórmula que haga que las personas colaboren de forma natural. Debe haber una fórmula que haga que la gente tenga baja resistencia al cambio, que la gente de forma natural pueda trabajar en equipo, que no haya una resistencia a estos procesos importantes de vida. Pero ¿dónde la encontramos? En aquel entonces, por supuesto, imagínate, yo soy socióloga y a pesar de que tengo una maestría en DO, pues yo me enfocaba más en el tema de cultura, de estructuras sociales. Pero cuando entré a estudiar mindfulness, me di cuenta que muchos de los cambios que yo he tenido en mi cuerpo, y yo, claro ejemplo, están derivados de mi relación con mi ingesta de alimentos, pero además de mis hábitos, como el ejercicio y la meditación. Aunque ustedes no lo crean, este tipo de cosas sí empiezan a cambiar la forma en que nosotros nos vamos relacionando, ¿sí? Todos los días con estos hábitos. Vamos entonces al sistema autónomo. ¿Por qué es tan importante entender el sistema autónomo? El sistema autónomo básicamente es este que ayuda a llevar a cabo todas las funciones básicas de nuestro cuerpo. Regular la temperatura, nuestro ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria. Nuestro sistema autónomo nos ayuda a nosotros muchísimo porque sin el sistema autónomo en este momento yo no podría estar dándote esta charla y siendo consciente en si estoy respirando, si tengo la temperatura adecuada. De ahí que nuestro sistema autónomo es algo involuntario y es automático, pero nos regula. Asimismo, el tema de las emociones, es decir, nosotros a nivel de emociones que tenemos en nuestro sistema nervioso central, es algo que nosotros no necesariamente podemos regular. Como decíamos desde el inicio, es algo que se presenta en ciertos momentos. Hablábamos de esta persona que se mete con el automóvil y tú te enojas, o de una persona que llega en la mañana, un amigo tuyo y que es tu cumpleaños y lleva un detalle, te sonríe y te lo da, claro que te genera alegría. Lo que significa entonces que todos estos factores tienen una relación directa con nuestro trabajo. Y pareciera que no, pareciera que solo somos seres sociales, que tenemos una estructura, que vivimos en una situación, que tenemos o estamos como resultado a nuestra educación, a nuestra cultura, a nuestra familia, a nuestras relaciones sociales, pero que la parte biológica pues no juega un papel. Y hoy se ha demostrado que la parte biológica también juega un papel muy importante en nuestra relación social.
De ahí que por eso es tan importante el sistema nervioso, porque a nosotros nos permite entender cómo nos vamos relacionando. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes, y una palabra importantísima que se genera de Daniel Goleman, que nace de ya teorías de Mayer y Solovey, por ahí de los años 80, se empezó a hablar de entonces de la inteligencia emocional. Es decir, no solo somos inteligentes a nivel de IQ, sino somos inteligentes a nivel de emociones. Entonces, cuando nosotros somos capaces de autorregular nuestras emociones, saber qué momento estamos viviendo y que además podemos entender que en algún momento podemos estar enojados, pero el momento preciso donde nosotros somos conscientes de eso, podemos regular nuestras relaciones sociales. De ahí que se habla de el autocontrol, ¿sí? La autoestima. Se habla también de las relaciones sociales. También se habla de la interacción que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente. Estos 5 puntos de los que habla Daniel Goleman nos van haciendo conscientes. De hecho, Daniel Goleman en su libro, uno de los libros más importantes que habla justamente de las emociones, ¿sí? De la inteligencia emocional, su primer libro o el segundo libro que escribe sobre ya el concepto de la inteligencia emocional, nos dice que dentro de nuestro cerebro, el sistema nervioso central, tenemos algo que se llama la amígdala, y él habla de algo que se llama secuestro amigdalar. El secuestro amigdalar básicamente es cuando nosotros somos totalmente inconscientes y podemos desbordarnos en una emoción sin necesariamente regularla. De ahí que es muy importante entender este autocontrol, porque es la capacidad del neurocórtex de sentir. Pasamos de una emoción a un sentimiento de sentir qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos experimentando. Y no significa que dejemos de sentirlo, pero significa que podemos controlarlo, tener en nuestra mano las decisiones de retar algo o respirar conscientemente y bajar nuestros niveles de cortisol y adrenalina y controlarlos. Entonces esta parte se vuelve muy importante porque cuando hablamos de equipos, muchas veces nosotros nos vamos mucho a la parte de competencias técnicas o competencias blandas como el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, pero muchas veces de estas competencias se derivan emociones. Estas relaciones sociales entonces también están reguladas por este proceso de inteligencia emocional y que somos capaces de controlar o no a través de este secuestro amigdalar del que te hablaba. Y este secuestro amigdalar está regulado por el tálamo y el hipotálamo, que son estos procesos de los neurotransmisores que generan esta química de la que ya hemos hablado, que hace que nos calmemos o nos volvamos eufóricos, o que hace que nos regulemos y no entremos en un enojo brutal y obviamente pues la rabia y cometer alguna cuestión que no sea socialmente adecuada. Entonces imagínate que cuando nosotros no somos conscientes de que esta parte de la inteligencia emocional también tiene una relación sobre nuestros hábitos, es donde nos ponemos a pensar qué tipo de hábitos tienen a nivel de cultura la empresa que pueda estar derivando de estos procesos desafiantes que no estamos siendo conscientes. De ahí que es muy importante entender esto, porque llegará un momento en que también nosotros intentemos hacer un cambio importante en todos los equipos que están dentro de las organizaciones, pero sin tomar en cuenta la parte biológica, difícilmente vamos a poder hacer un cambio profundo en la conducta. Y eso pasa mucho en las organizaciones. Nosotros no somos conscientes de que darles un chorro de dopamina temprano, muchas galletas, muchos alimentos azucarados o permitir una dieta inadecuada, que la gente no sea consciente de lo que está consumiendo, puede tener una afectación también sobre las relaciones sociales. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático, el simpático sí tiene que ver mucho con esta parte de la activación, de que nosotros estemos sintiendo que estamos amenazados. De ahí que te decía que el cortisol y la adrenalina que se generan del simpático nos mantienen en un proceso como complicado, porque es donde nosotros sentimos que estamos en peligro y nos activamos y nos volvemos fuertes o podemos tener sensaciones donde nosotros queramos salvar nuestra vida o escapar. De ahí que cuando estamos constantemente activando el sistema simpático, la gente se mantiene en un nivel alto de, vamos a llamarle, de reto social. Y casi siempre están a la defensiva. Y obviamente el parasimpático se encarga más del descanso y de la digestión. Es algo mucho más orientado a la parte,
de manera autónoma que se está generando en nuestro cuerpo que no somos conscientes. Pero aquí la parte simpática, el sistema simpático, es muy importante entenderlo porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que este desafío que estamos viviendo todos los días a lo mejor está derivado de que nosotros siempre nos mantengamos como salvando nuestra vida. De ahí que mucha gente suele ser agresiva o suele ser enojona, pues justamente justificado pues por el propio ambiente tóxico. Y cuando yo hablo de ambiente tóxico es literalmente así. De hecho, cuando nosotros las mujeres nos dicen que estamos hormonales, aunque ustedes lo crean, también hombres, ustedes también están hormonales. Porque el hecho de tener, ahora nos vamos a meter al sistema endocrino, hormonas totalmente desequilibradas, ¿sí? Puede tenernos o trae consecuencias sociales importantes. Entonces, el sistema nervioso nos permite que funcione en nuestro cuerpo, pero que además esté autorregulado. De ahí que es muy importante esto que te estoy diciendo a nivel biológico, porque tú puedes ser consciente que puedes empezar a transformar ciertas conductas que toda la vida has creído pues que son así, que no hay modo de cambiarlas y que no necesariamente tienen que ver con un tema puramente social, sino también biológico. Leía en este libro tan interesante que se llama Criminalmente, que si bien a nivel biológico nosotros podemos estar predeterminados o que tengamos cierta historia en nuestra familia como esquizofrenia, algún problema de personalidad limítrofe o alguna situación de bipolaridad, también el hecho de que una persona esté en un ambiente totalmente tóxico, donde las relaciones sean totalmente desequilibradas, haya mucho cortisol y adrenalina y que constantemente estamos viviendo como si estuviéramos en peligro, también pueden generar problemas sociales. De hecho, no sé si recuerdan, hace muy poco en México, un químico, una persona que tenía un trabajo estable, de hecho había durado mucho en su empleo, era una persona que ciertamente se había preparado, me parece que tenía esta maestría, pues era un asesino en serie. Y esta persona mató a su novia y de hecho era caníbal, se comió una parte de la novia y ya había tenido como varios procesos anteriores, es decir, ya había desaparecido a varias personas. Y esta persona parecía alguien totalmente consciente, totalmente normal, que no pudieras tú decir que esa persona pues era un asesino en serie. Pero ¿dónde se dieron cuenta? Pues en la desaparición de la novia y de ahí, yendo a ver a casa de esta persona dónde estaba, encontraron varias personas ahí enterradas. Imagínate nada más. Y esto nosotros no lo vemos como algo que pueda pasar en nuestros ambientes laborales. De hecho, yo sí he conocido gente que tiene tanto desequilibrio que totalmente desarticula equipos completos, que no necesariamente son asesinos seriales, pero que son personas que asesinan las relaciones interpersonales sanas, o son personas que tienen problemas gravísimos en temas colaborativos. De ahí que muchas veces nosotros justificamos que nuestro temperamento, ser así, pues está derivado de lo que nosotros estamos viviendo y que no necesariamente es positivo, pero que la demás gente pues se ha adaptado a cómo vivimos y pues simplemente no nos cuestiona. Y eso no está bien, porque de ahí que para el 2017 la Organización Mundial de la Salud también determinó que México pues tenía serios problemas, ¿sí?, de ambientes tóxicos laborales. De ahí que tanto para 2018 que se empieza a ver la cantidad de personas con enfermedades crónico-degenerativas que tenían pues esta afectación directamente relacionada con temas de estrés, pues empezaron a cuestionar si nosotros actualmente en nuestros ambientes laborales pues estábamos bien. De ahí que nace la 035 como una forma de contrarrestar todas las enfermedades crónico-degenerativas que se estaban viviendo en las empresas. De hecho, muchas empresas pues tenían ambientes totalmente tóxicos con liderazgos muy autocráticos y que no se cuestionaban, simplemente decían, bueno, pues así es como nosotros aquí culturalmente vivimos. Y eso no necesariamente es positivo. De ahí que entonces la hormona de la colaboración viene justamente a ayudarnos a nosotros a entender qué es lo que están viviendo nuestros equipos para lograr ese trabajo en equipo. Y cuando hablamos de esto, entonces ya entraríamos al sistema endocrino. Y el sistema endocrino está compuesto principalmente por glándulas que conducen mensajes químicos llamados hormonas. Y estos químicos que a nosotros nos ayudan son parte de nuestro cuerpo. Y obviamente se segregan en nuestro sistema, en nuestro torrente sanguíneo, ¿sí?, cuando nosotros estamos viviendo ciertas cuestiones. Tanto hombres como mujeres tenemos, digamos, estas glándulas que van segregando estas hormonas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, están las hormonas sexuales,
las glándulas pituitarias, también tenemos, por ejemplo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, que son aquellas que nosotros nos van regulando. Por eso te decía que la parte médica está inmersa, o la parte biológica está inmersa en nuestras relaciones sociales, porque como nosotros al vivir una experiencia o al sentir algo generamos esta química, pues está en nuestro torrente sanguíneo, y para que llegue a niveles equilibrados, pues tarda 6 horas en volverse a equilibrar. Sin embargo, hay técnicas, por ejemplo, la meditación o la respiración consciente, que pueden ayudarnos a disminuir estos niveles altos de cortisol y adrenalina para que lleguen a sus niveles normales con mayor rapidez. De hecho, yo soy de las personas que constantemente viven retos profesionales muchísimos. Te puedo decir que de las cosas más importantes que he vivido, de los retos más importantes que he vivido, por ejemplo, pues es que acá afuera ser emprendedor es muy difícil. Tienes que estar constantemente vendiendo y muchas veces puede ser algo muy desafiante que te pueda mantener a un nivel alto de estrés. Pues cuando yo identifico que estoy viviendo eso, automáticamente realizo ejercicio físico y respiración consciente, que me ayuda a mejorar mis niveles de hormonas para equilibrarlos. Y eso me haga que entre a lo mejor en un proceso mucho más tranquilo para enfrentar los desafíos del día a día con mayor conciencia, con mayor control, ¿vale? Nuestro sistema endocrino, entonces, está conectado estrechamente a nuestro sistema nervioso. De ahí que muchas neuronas se convierten en hormonas y viceversa. Están tan estrechamente ligados que muchas veces lo que nosotros sentimos en nuestra cabeza viene justamente del sistema endocrino. Y esta parte se vuelve importante porque estas relaciones sociales, entendamos, que son derivadas de esto, cómo estamos enfrentando las cosas de nuestro día a día. Hay personas que siempre han verbalizado, oye, yo trabajo muy bien bajo presión, o me gusta trabajar bajo presión, es decir, que les gusta estar llenos de toxicidad como el cortisol y la adrenalina, de hecho están totalmente activos, o llenos de dopamina, siempre se mueven rápido. Pero el problema con este tipo de personas es que pueden ser muy orientados a resultados. De hecho, muchas personas que son muy orientadas a resultados puede que a lo mejor no tengan un autocontrol tan fuerte sobre las emociones negativas. Y esto, a pesar de que sean muy buenos realizando el trabajo del día a día en la parte funcional, a nivel social, pues traen desafíos. De que encontramos muchos líderes que tienen muy buenos resultados, pero que están maltratando mucho a la gente. Y esto te deriva muchas veces también de cómo están ellos teniendo, pues digamos, esta conexión química en su cuerpo, ¿vale? Entonces, si nosotros lo trasladamos ya a nivel de hormonas, ¿se tendría que ver entonces que las hormonas son conducta? Sí, conducta biológica. Y aquí voy a ir a una parte bien interesante porque muchas veces cuando nosotros juzgamos mucho a los varones, voy a hablar específicamente del género de masculino, que no tienen necesariamente tanta sensibilidad como las mujeres o que no se conectan tan profundo como las mujeres. Es un tema biológico, sí. Voy a poner el ejemplo cuando nosotros somos madres. Cuando nosotros somos madres, fíjate, la oxitocina, que es una hormona muy importante, ¿sí?, tiene una actividad muy importante en la parte nerviosa simpática. ¿Te acuerdas que platicamos de esta parte? Que tiene que ver mucho con esta forma en que vemos las cosas, en que vamos enfrentando las cosas. Bueno, esta hormona es un mediador y un controlador de emociones. Estas emociones sociales que nosotros vamos experimentando, ¿sí?, con nuestras relaciones interpersonales, se van generando a través justamente de nuestro torrente sanguíneo. Cuando tú tienes una pareja ya monógama, cuando tú ya tienes una emoción mucho más estable por otra persona, es muy probable que lo que esté generando a ti es oxitocina. De hecho, cuando nosotros vamos a hablar de a lo mejor el enamoramiento, ¿sí?, y ahorita ya nos metemos a la colaboración, el enamoramiento de una persona puede ser que entre en altos niveles de euforia o en altos niveles de depresión o de tristeza por esa misma relación con esta hormona. En este caso sería la dopamina. Como se va el sistema de recompensas, normalmente cuando nosotros estamos enamorados o en un proceso de enamoramiento, lo que sentimos es justamente este sistema de recompensas en nuestro sistema nervioso de la dopamina. Cuando pasa mucho tiempo, nosotros empezamos a tener una relación mucho más estable, menos
sexual o menos hormonal y entra la hormona de la oxitocina, es cuando verdaderamente nosotros empezamos a tener un vínculo emocional profundo con una persona y ya es un amor mucho más maduro. Entonces muchas veces tú te preguntas por qué tú tienes una relación tan desequilibrada, pues porque la dopamina va directamente al sistema de recompensa y pues es una hormona que te mantiene en un alto nivel de euforia. Pero una relación estable se genera más con la oxitocina, que es aquella que genera ese vínculo social, ese vínculo afectivo que tenemos con otra persona. De ahí que muchas veces nosotros, nuestra relación de pareja, muchas personas que no tienen parejas estables o monógamas, pues están casi siempre en el proceso de enamoramiento a través de la dopamina. Y entonces voy a hablar de cómo se libera la oxitocina. La oxitocina se libera principalmente en nosotras las mujeres. Es malo, pero lo tengo que decir como tal. Nosotras las mujeres tenemos una relación diferente con la oxitocina. Esta se libera principalmente en el parto y en el amamantamiento del bebé. Por eso nuestra relación como madres, no sé si te das cuenta, pero cuando nace tu bebé, casi siempre la que tiene mayor conexión con el bebé, pues es la mamá. Porque aparte que estuvo 9 meses con nosotros conviviendo, la oxitocina es una hormona que genera el vínculo afectivo con el bebé y es muy necesaria para que nosotras como madres cuidemos mucho a nuestro bebé, protejamos a nuestro bebé. De ahí que la hormona de la oxitocina sí se puede generar en los varones, de hecho baja su testosterona para poderse quedar de forma monógama con la madre y cuidar al bebé, y se genera la oxitocina y se genera a través de la convivencia. Por eso al principio, cuando el bebé es muy pequeño, pues no hay una conexión tan fuerte del papá con el bebé, porque se tiene que derivar de una relación de intercambio entre el bebé y el papá. Pero de manera natural nosotras en la lactancia generamos la oxitocina para cuidar al bebé. De hecho, es una de las cosas que a nosotros el aroma de nuestro bebé, las sensaciones que tiene el bebé con nosotros como madres, casi siempre están en esta conexión cuando amamantamos al bebé. Y esta parte se vuelve muy importante porque hay un vínculo afectivo muy fuerte entre la madre y el bebé. De ahí que nosotros, nuestra relación social, y casi siempre, pues no tan cercana de parte de los varones, pero sí muy cercana de parte de las mujeres, es más porque biológicamente nosotras estamos hechas pues para proteger y cuidar a nuestro hijo. Entonces esta parte es muy importante entenderla porque es donde nosotros empezamos a tener realmente esta conexión. La oxitocina y la vasopresina también tienen funciones como neurotransmisores, ¿vale? Y la oxitocina se libera por la hipófisis y viaja por nuestro torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros estamos alimentando a nuestro bebé, pues generamos esa conexión social. Y es tan profunda muchas veces que nosotros podemos tener, pues la verdad, una necesidad de estar con nuestro bebé. A mí me pasaba, yo cuando nació Jerome Franco, yo ya quería salir de la oficina para ir a ver a mis hijos. Ya nada más esperaba tocar la campana para que yo en ese momento le decía a mi jefe, en este momento me convierto en mamá. Y volaba para ver a mis hijos, aunque tomara llamadas por teléfono manejando o tuviera que atender otra cosa. Pero algo bien importante es que esa conexión que yo generaba con mis hijos, pues es muy biológica y muy normal. Mi esposo decía, no, pues yo no tengo tanta interacción con nuestro hijo cuando eran chiquitos. Y es muy normal que los varones, si no se les permite la convivencia con el bebé, pues no generen esta conexión de oxitocina. Y por supuesto la parte afectiva pues es menor. De ahí que es muy importante, y escúchame, si tú te separaste de tu pareja, lo que haya pasado en tu vida con tu pareja, tienes que permitir esta relación social del papá con el bebé para generar esta conexión de oxitocina y puede haber pues este intercambio amoroso entre el padre y el hijo y se genere este vínculo afectivo. Si no estás permitiendo que haya esta interacción, pues es muy probable que la persona no genere ningún vínculo afectivo con tu hijo. De ahí que muchas veces es muy criticado el varón porque abandona a las familias, pero muchas veces también es derivado pues de que nosotras no permitimos la relación social y la única forma en que se puede relacionar un papá con el bebé y generar oxitocina pues es a través de la convivencia. De aquí es muy importante que también el papá pues asuma un rol más activo y cuide más a su bebé y esta interacción permita pues mayor nivel de oxitocina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque imagínate que lo traslademos al nivel de grupos. Imagínate que un grupo de ventas que siempre está, va por los resultados todo el tiempo y están súper eufóricos, pues llenos de dopamina y de serotonina y que les inyectan un chorro de azúcar.
pero llega un momento en que los equipos, al momento de no alcanzar los desafíos, pues entran en un estado depresivo al igual que un ser humano y pueden bajar su rendimiento. De ahí que muchos equipos se pudieran considerar que están enfermos, justamente porque a lo mejor la cantidad de dopamina que les están inyectando pues no es la más sana, porque luego están muy eufóricos o de repente muy bajos en productividad o en propósito. De ahí que también culturalmente pues ponte a analizar un poquito qué está pasando en tus organizaciones, si tú has generado el ambiente propicio como para que haya estos niveles de oxitocina y haya esta conexión natural entre los equipos, o casi todo el tiempo están en un proceso eufórico y que cuando hay un error o cuando no se llegan los resultados pues hay un castigo más bien como consecuencia de no alcanzar los objetivos, y esto pues también genera bajos niveles de productividad y de hecho puede generar hasta depresión, ¿eh? Entonces ahí tú evalúa mucho cuál es tu cultura, cómo está orientando esta cultura y biológicamente cómo están enfrentando este tipo de situaciones, ¿vale? Algo muy importante también que vamos a evaluar es ahora en el ambiente laboral. Ya entendimos como toda esta parte biológica que debería aclararles, porque me parece muy importante entender de dónde viene todo esto, de dónde viene de lo que habla Daniel Goleman con el secuestro amigdalar, que a veces nosotros no tenemos control, que a veces tenemos problemas desafiantes entre los equipos o solemos tener desafíos entre las personas, y ya vimos que puede ser todo un tema biológico. Ahora, ¿cómo se modulan las relaciones sociales? ¿Cómo se mantienen los equipos a nivel interpersonal sanos? ¿Cómo se generan estos patrones? Primero es muy importante entender, y yo creo que el paso número 1 es que tú hagas un análisis demográficamente de cómo está viviendo su vida más allá de la parte laboral tus colaboradores. Un poco saber qué tanta cantidad de ingesta de azúcar tienen, si mantienen o tienen a lo mejor algún tipo de, no sé, consumo de alcohol, de alguna sustancia como el tabaco o algún vapeo, ¿no? También saber si tienes alguna población que hace ejercicio, si hay gente que hace o practica dentro de su proceso diario meditación, si también el nivel de ingesta o los hábitos que puedan tener tus colaboradores derivados del propio proceso social laboral no es tan sano. Por ejemplo, yo llegué a conocer algunos colaboradores que trabajan alrededor de 12 horas manejando autobuses que trasladan personal o colegios, y estas personas no tienen tiempo ni para comer, ni siquiera tienen tiempo para sus necesidades básicas como ir al baño. Imagínate entonces qué tipo de ingesta de alimentos están teniendo, lo que significa que muchas veces esta falta de cooperación o baja resistencia a colaborar, pues no necesariamente está derivada de la cultura, sino derivada de sus propios hábitos alimenticios. Entonces ahí tú también te tendrías que poner a pensar demográficamente quién vive conmigo, cómo estamos a nivel demográfico, es decir, cómo lo estamos viviendo, qué es lo que estamos nosotros también propiciando para que nuestra gente tenga estos desequilibrios hormonales reales a nivel cultura. Entonces también eso muchas veces nosotros no los ponemos a pensar. A lo mejor cuidamos mucho a la gente corporativo y la gente corporativo muy cuidada, muy pues a lo mejor con hasta programas fitness o wellness para poder cuidar su salud mental y física, pero la gente que está en las sucursales, la gente que está en los centros de distribución, la gente que está en el camino, o los vendedores o los choferes o todos aquellos que no necesariamente están en un lugar fijo, pues no estén viviendo igual la cultura. De ahí que por eso es tan importante entender de qué forma nosotros podemos mejorar esa calidad de vida de nuestros colaboradores, y no son solo del corporativo. De ahí que tendríamos que estar haciendo un análisis demográfico de cómo están ellos a nivel de ingesta, de alimentación y de hábitos viviendo su vida. Y esto nos puede a nosotros también entender qué emociones están experimentando, qué sentimientos se están generando. Si nosotros somos capaces de transformar estos equipos y volverlos equipos de alto rendimiento a través de mejorar sus hábitos y obviamente orientarlos más a una colaboración natural, o nosotros mismos hemos sido partícipes de que estas personas no colaboren. Cuando hago procesos de coaching, tanto de equipos como de personas, una de las cosas que más pregunto es: cuéntame tus hábitos, cuéntame qué haces. ¿Trabajas? ¿Qué horario? ¿Qué haces en el día libre? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué tipo de alimentos consumes? ¿Realizas o no ejercicio físico? ¿Estás teniendo periodos para meditar o sabes qué es eso? ¿O ni siquiera crees que sea realmente valioso? O sea, como que este tipo de cosas que han sido parte de nuestro proceso, también tendremos que estarlas evaluando, ¿vale? De ahí que entonces, una vez entendiendo este tipo de hábitos, podamos nosotros entender a nivel de sensaciones, emociones, qué es lo que está viviendo nuestra gente.
Y cuando nosotros somos capaces de entender que esto se vuelve consciente, qué tipo de sentimientos se están generando dentro de nuestros equipos, ¿sí? Y obviamente llegue algo importantísimo para nosotros, la colaboración, que es la culminación de todos estos análisis que nosotros vamos a estar realizando a nivel laboral, ¿vale? Y ese gran desafío que nosotros tenemos en recursos humanos pues tiene que ver justamente con eso, que la colaboración no sea un elemento per se solo cultural, que no sea uno de nuestros valores, que esté colgado en una oficina, sino que la colaboración sea también parte de lo que nosotros estamos buscando, que de manera biológica se dé de manera natural a través de la oxitocina. No que no haya momentos de dopamina como la fiesta de fin de año o de serotonina cuando hacemos las pausas activas, pero una de las cosas más importantes es que mantengamos procesos equilibrados hormonales para que nuestra gente en sí pues viva de forma mucho más consciente, mucho más autorregulada y mucho más el equipo. Entonces, esto es un desafío de recursos humanos. Yo lo pongo sobre la mesa porque pues yo no he oído a muy poca gente, creo que 2 o 3 personas de RH que ya se están metiendo a esto, hablar sobre que los procesos biológicos pues tienen una relación directa sobre el trabajo en equipo y la colaboración organizacional. Casi nosotros no nos metemos a eso. Metemos mucho el tema de wellness o buenas prácticas o hábitos, pero solo para, pues, digamos, enfocar aquello que nosotros tenemos, esfuerzos que nosotros estamos haciendo para que la capacitación a lo mejor sea parte como de esta consecuencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo de cambios, pero no somos conscientes que mucho de esto que nosotros mismos también estamos provocando, como estos horarios no respetados, el alimento, el consumo de cierta ingesta de grasas, azúcares y sales, que no se les permita tener una vida más equilibrada, que no hagan las horas adecuadas de sueño, pues esté teniendo una afectación directa sobre nuestros equipos. Entonces, ¿cómo lograríamos la colaboración? Aquí te voy a dar los tips importantes. Número 1, tienes que hacer un análisis demográfico de quién vive en tu casa. ¿Cuál es la ingesta de azúcar? Si tienen hábitos, no los tienen, o qué tipo de situación están viviendo en casa. Por ejemplo, habrá gente que a lo mejor sea soltera y que no tiene posibilidades de que nadie le haga de comer y que la comida que está teniendo a la mano pues sea a lo mejor alta en grasas o azúcares. También tendrías que ver si dentro del propio proceso alguien está viviendo un proceso a lo mejor desafiante personal, un poco entendiendo quién está viviendo en tu corporación. Alguien que a lo mejor tiene algún desafío, es probable que esté a lo mejor ingiriendo pues a lo mejor una gran cantidad de a lo mejor alcohol, tabaco, no sé, vapeo, entre los casos más fresas. Pero si imagínate que a lo mejor tienes algunos parte de la población que está tomando algunos estupefacientes, también habría que entender qué está pasando. Más que para despedirlos y hacerles antidoping, es para entender lo que está pasando en tu población. Porque, por ejemplo, hay ciertos sectores laborales que no son los comunes, pero hay ciertos sectores laborales que suelen tener más desafíos de consumo de estupefacientes que otros, y eso es muy normal. De hecho, se considera muchas veces dentro de la cultura que utilizar este tipo de sustancias es normal por el tipo de trabajo que realizan, y no es así. También habría que entender primero pues qué tipo de personas, qué tipo de hábitos y qué tipo de cosas están pasando dentro de la corporación. Número 2, algo bien importante es, si nosotros pudiéramos hacer un análisis, ¿no?, que esto está prohibido por Secretaría de Salud, pero es importante saber qué tanto la gente hoy está teniendo a lo mejor algún tipo de enfermedad. No sé si tienes a lo mejor alguna persona con diabetes, si tienen hipertensión, si traen altos niveles de depresión, si traen estrés, si traen algún problema dermatológico. O sea, también yo creo que el análisis 2, después de entender hábitos y un poco la parte como social, individual de cada una de las personas que laboran dentro de las corporaciones, también entender pues qué tipo de enfermedades o desafíos mentales o de salud se están viviendo. También porque tendrías que adaptar muchísimo, ¿sí?, tus programas hacia este tipo de población que también está siendo vulnerable. Una vez que nosotros tengamos esto, ahora sí, yo creo que podrías arrancar con algunos talleres de sensibilización, de que la gente entienda la importancia de la ingesta, del alimento y de ciertas cuestiones que tienen que ver directamente con sus conductas, ¿sí? Pudieras empezar a sensibilizarlos sobre la importancia de alimentarse sanamente, hacer ejercicio, utilizar técnicas de meditación, etcétera, etcétera, para empezar también a abordar ese tema desde un enfoque mucho más social, mucho más orientado a que la gente sea consciente de esto.
y después lanzar algunos programas que seguramente ya tienes de wellness o de algunos programas de bienestar que tienes dentro de tus organizaciones, pero ya de manera más controlada, es decir, no solo lanzar las plataformas o darles pases para ir al gimnasio, sino tener mucho más control sobre lo que se está viviendo en la población. ¿Qué tanta gente va a hacer ejercicio? ¿Qué tanta gente realmente se involucra en a lo mejor mejora sus hábitos? ¿Qué tanta gente ha bajado de peso? ¿Qué tanta gente hoy está mejorando su calidad de vida por ciertos aspectos personales de hábitos que están mejorando? Y eso también permita entender dónde están las células tóxicas dentro de tu corporación, porque probablemente si tú tienes un liderazgo muy autocrático y la gente, por más que busca cooperar y mejorar su situación a nivel de sentimientos, a lo mejor tienen un jefe muy orientado a los resultados que toda la vida los está maltratando y que tú pues eres ajena a lo mejor a lo que está sucediendo. Y que te voy a decir una cosa, no solo es un tema laboral, es un tema biológico, que también por eso la 035 está muy orientada a ver estos aspectos psicosociales que no necesariamente antes se analizaban. Es decir, antes nosotros pues no necesariamente teníamos un control, una regulación por parte de Secretaría del Trabajo de lo que se estaba viviendo internamente en temas de liderazgo, temas de colaboración, etcétera, etcétera. Hoy ya hay una NOM que está regulando todas estas relaciones interpersonales, lo que significa entonces que mucho de esto pues tienes que empezar a darle seguimiento y a entender lo que está pasando, porque de ahí se deriva que tu gente no colabore, de ahí se deriva que hay una resistencia natural o que haya muchísimas manzanas podridas que te están contagiando otras manzanas podridas. Entonces esto es muy importante porque pareciera que es ajeno a nosotros muchas veces este tema personal, pero tiene que ver directamente con lo que te acabo de explicar a nivel biológico, y esto pues tiene una relación con pues todos los días lo que está viviendo, sí, la cultura laboral y nuestros colaboradores, ¿vale? Nosotros hemos hecho un estudio de alrededor de 592 ejecutivos, muy controlado el proceso, donde hemos empezado a hacer cambios de hábitos a través de capacitación y que ha mejorado mucho la colaboración, es decir, baja el nivel de resistencia, incrementa el nivel de oxitocina y colaboración. ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues hasta ejercicios, lo hemos logrado también con respiración consciente, con programas de team building que les damos en los propios procesos formativos, como lo hemos logrado también haciendo una educación sobre hábitos, alimentación, y generando mucho más conciencia en las personas de la importancia que tiene, no solo para ellos, sino también en su núcleo familiar y de amigos, la importancia de la ingesta de azúcares, sales y grasas. Lo que significa entonces que cuando nosotros pedimos que se lleve cierta porción de dopamina como galletas o dulces a las capacitaciones, se les da de manera muy, muy controlada. Y de lo que sí se pide, pues a lo mejor que haya, si hay la posibilidad en tu negocio, en tu empresa, te dan presupuesto, que haya fruta, que la sustituyamos con agua natural, que no haya tanta azúcar, y eso ayuda también hasta para el aprendizaje. Y les empezamos a dar técnicas de respiración consciente, de meditación, que pueden llevarnos a la vida diaria. Tú puedes realizar una respiración consciente en 1 minuto y mejorar tu calidad de vida. Todos los días puedes hacerla durante varias pausas activas o varias pausas de meditación que vayas haciendo durante el día, o vas a enfrentar un proceso desafiante en tu empresa. Respira conscientemente 1 minuto y ya lo puedes enfrentar con mayor conciencia, con mayor oxitocina, con mayor colaboración. Entonces, este tipo de cosas, si tú te das cuenta, no son difíciles, no requieren un presupuesto, no requieren realmente sacar a las personas de su trabajo, solamente requieren que empecemos a generar en las personas, en nuestros colaboradores, en nuestros ejecutivos, pues algunos hábitos saludables que les puedan ayudar a cambiar la manera en que se vienen relacionando. Y esto, por supuesto, tiene una relación directa, ¿sí?, con el proceso de transformación de la conducta. ¿Qué otra cosa también puede ayudar? Pues el coaching, ¿sí? Ayuda mucho también a que la gente sea mayormente consciente de sus emociones y pueda regularlas. El team building ayuda a la integración y a la generación de dopamina y serotonina, pero se recomienda que se den dosis, pues digamos, periódicas, a lo mejor cada 3 meses para que la gente lo vaya haciendo. Si no tienes un presupuesto para contratar un proceso externo, ¿no?
que ahí nosotros te podríamos ayudar a hacer tus team buildings. Sí lo puedes hacer a lo mejor pequeños ejercicios de colaboración que no tengan grandes presupuestos, pero sí que sean constantes en todos los centros de trabajo, no solo en el corporativo, para que vayas generando justamente este proceso de la oxitocina también en los equipos. Y otra cosa muy importante es que cuando tú hagas procesos de capacitación, cuida mucho qué tipo de alimentos se les están dando para que también incremente el nivel de aprendizaje y reduzca el nivel de resistencia, ¿vale? Y obviamente todo esto nosotros lo hemos estado logrando a través de estos grupos controlados. Hemos visto los cambios y que parte importante ha sido pues el tema del mindfulness como un elemento muy simple para lograr que los equipos mejoren su nivel de colaboración. Y si tú te das cuenta, pues realmente el mindfulness pues son técnicas básicamente entre respiración o caminatas conscientes o alimentación consciente que hace que las personas vayan cambiando a nivel individual y luego tenga afectación o impacto positivo dentro de los equipos. ¿Vale? Y obviamente estos cambios también pueden ir ayudados mucho con el tema de la parte de la ingesta de alimentos, donde vayas educando más que proporcionando, a lo mejor en tus comedores si es que tienes, pues vas a empezar a cambiar un poco de la ingesta que hay. Si metías muchas cosas fritas o grasa, pues cambiarlas o sustituirlas por algo más natural como pues a lo mejor no sé, a la plancha o carne magra que puede ayudar a disminuir la cantidad de grasa, y eso también ayuda muchísimo. Créeme, lo que te vas a invertir en alimentos dentro de la corporación lo vas a recibir en productividad. La gente va a estar muy receptiva y muy colaborativa. Va a haber una resistencia, ¿sí?, natural que puede ayudar a la gente a enfrentar lo que sea y que no necesariamente lo va a enfrentar pues desafiada, enojada, con un proceso a lo mejor amargo, sino como algo productivo que pueda ser hasta desafiante o que sea una meta interesante. Pero eso tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos en RH. Muchas veces nosotros metemos pues alimentación consciente, pausas activas o wellness, pero no vemos que viene todo biológico, que todo está detrás, que muchas veces lo que nosotros socialmente vemos como adecuado, pues tiene un nacimiento biológico, que tiene que ver con nuestros neurotransmisores, que tiene que ver con las hormonas y que tiene que ver justamente con este equilibrio que lograríamos a través de la colaboración. De ahí que la oxitocina también se puede generar en ambientes familiares. Voy a ponerte ejemplos. Puedes, por ejemplo, permitir a la gente tener espacios ciertamente para convivir con su familia. También puedes dejar o llevar mascotas a las empresas. Yo he visto varias empresas que les permiten llevar mascotas y me ayudan muchísimo a la gente, porque de hecho las mascotas lo que generan justo es oxitocina. Cuando tú abrazas a tu mascota, cuando tienes cercanía, cuando convives con tu mascota, de verdad también se generan procesos de oxitocina. También, por ejemplo, que haya buena retroalimentación, que los líderes estén preparados, capacitados para retroalimentar a los equipos, ayudar con una retroalimentación positiva o un sistema de recompensas que crea de reconocimiento del trabajo, también ayuda muchísimo. Aunque no lo creas, este tipo de elementos que son muy prácticos y que seguramente en tu organización ya estás llevando a cabo, pueden generar oxitocina. Entonces, si te das cuenta, mucho de lo que ya hacemos, combinado con otros factores que te acabo de mencionar que son positivos, puedan generar procesos colaborativos muy sanos en tu organización, ¿vale? Y bueno, pues básicamente lo que nosotros estamos recomendando son aquellas técnicas que no requieren altos niveles de presupuesto, porque sí te pueden servir muchísimo. Otros puntos que podrías ayudarte para mejorar sería el reconocimiento, los procesos de team building, un ambiente de apoyo donde a lo mejor haya líneas donde se pueda denunciar alguna situación o una línea donde se pueda contar algún problema personal que no necesariamente se puede escalar a nivel organizacional, el mindfulness, la comunicación abierta. Son de los elementos que pueden generar procesos de oxitocina muy, muy aplicables a tu negocio y que el día de mañana ya puedes empezar a implementar. ¿Qué te digo? Primero, creo que es importante que la dirección general se involucre. Muy importante que tus stakeholders o personas que son también parte de la organización estén involucradas. Vende solo a tus directores. No lo hagas de manera aislada como programas que solo están lanzando recursos humanos. Justifica tu modelo a través de explicarles lo que pasa en la parte biológica y que muchas veces esto pues tiene una repercusión sobre nuestra conducta, nuestro comportamiento social, y eso te ayuda a ti a vender de manera mucho más rápida tus programas de wellness. Y obviamente cada líder es muy importante en este programa. Los líderes son la base de todo el modelo, porque ellos van a permitir que mejoren las relaciones interpersonales, que el tipo de alimentación sea más consciente, que participen en las pausas activas o en los procesos de bienestar,
que tengan un proceso de retroalimentación más consciente, que cuiden a sus equipos. Y esto ayuda de manera significativa justo a tu organización. Y bueno, nosotros hablamos entonces de la oxitocina como la base. Yo te lo podría escalar ahora a una química de liderazgo. Es decir, que dentro de los procesos de liderazgo empieces a entrenar también los hábitos, que tus directores sean los primeros en entrar a los programas de wellness, que veas qué tan importante puede ser para la organización cómo trabajar con tus líderes, sería de los puntos más importantes. Se puede volver un proceso cultural, una empresa totalmente orientada a resultados, pero altamente productiva, pero muy colaborativa, tiene que ver también con la biología. Y obviamente un líder que genera este tipo de relación positiva con su equipo, pues imagínate, desde ya, una vez que el líder es más consciente de que la importancia que tiene pues este tipo de situaciones biológicas dentro de las corporaciones, puede ser más empático, puede generar procesos de reconocimiento y de retroalimentación más consciente, puede comunicarse de manera más abierta, generar procesos de comunicación más equilibrados, colaborar de manera activa en estos procesos de wellness, apoyo en momentos difíciles, que haya una oportunidad de que la gente pues mejore mucho esta parte, cuidado en el balance vida-trabajo, ¿sí? Estímulos del desarrollo profesional, dándole pues un plan individual de desarrollo para un crecimiento más cercano, más en el presente, para que haya pues más certidumbre sobre su carrera, la celebración en conjunto de cosas que se vayan logrando y también la cultura orientada a las personas. Esto puede ayudarte a ti, de verdad te van a cambiar totalmente la forma en que los equipos se relacionan y puedes utilizar como herramienta base tu modelo de capacitación. Si ya tienes tu modelo del siguiente año, mete algunos de estos aspectos y te garantizo que van a empezar a cambiar las relaciones interpersonales. Y bueno, pues básicamente yo te pregunto, ¿qué acciones empezarás a practicar a partir de hoy? ¿Ya viste que la oxitocina es parte de nuestra vida y que además es muy fácil generarla? ¿Qué acciones empezarás hoy? Y además, ¿cómo las llevarás primero a tu vida y luego a los equipos? Porque recuerda que en recursos humanos somos ejemplo, nosotros primero y después los equipos. Así que te invito a practicar estos procesos de oxitocina, que es la hormona de la colaboración, y ya me contarás aquí en los comentarios cómo te ha ido con tus procesos de implementación. Así que yo quedo a la orden, cualquier cosa, estamos al habla. Síguenos en nuestras redes sociales de Liderix y también de Talentos, nuestro podcast. Yo soy Liz Escalante y estoy a tus órdenes.